Comenzamos en Andalucía, en España, donde el Partido Popular de Juanma Moreno pierde la mayoría absoluta tras ganar en las elecciones, aunque se abre un nuevo escenario político. Saludos, bienvenidos a Euronews Hoy. El presidente andaluz apuesta por gobernar en solitario, pero necesitará negociar con Vox, que ya advierte de que no dejará pasar la oportunidad de influir en el rumbo de la Junta. Por otro lado, Donald Trump asegura que no quedará nada de Irán si no hay acuerdo nuclear con Estados Unidos, en un mensaje que eleva la presión sobre Teherán y aumenta el riesgo de escalada en Oriente Medio. La Agencia Internacional de la Energía avisa además de que las reservas de petróleo acumuladas antes del conflicto podrían agotarse en cuestión de semanas, mientras Bruselas pide a China que use su influencia para reabrir el estrecho de Hormuz. Israel, por su parte, intercepta barcos de la flotilla que volvía a dirigirse a Gaza. En el ámbito sanitario internacional, la OMS y la ONU refuerzan la respuesta al brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo, que ya ha causado 88 muertos, con un caso también confirmado en Uganda. En paralelo, el crucero neerlandés MV Ondius, afectado por el brote de hantavirus, ya ha llegado a Rotterdam para su desinfección y la cuarentena de la tripulación. Y en el plano judicial, la justicia da la razón a Shakira e insta a Hacienda a devolverle 60 millones de euros. Vamos con la actualidad del día. El Partido Popular Andaluz de Juanma Moreno Bonilla vuelve a ganar las elecciones con 53 escaños en la región más poblada de España, pero lo hace sin revalidar su actual mayoría absoluta, por lo que deberá alcanzar un probable acuerdo de investidura con Vox. La formación ultraderechista apenas aumenta un 0,4% de los votos y un escaño, de 14 a 15, pero se convierte en decisiva para la gobernabilidad, siguiendo el patrón de las elecciones autonómicas de Extremadura, Castilla y León y Aragón. Moreno Bonilla buscaba repetir su éxito electoral de 2022 y enfocó su campaña en torno a un leitmotiv, o mayoría absoluta o líos, en referencia a sus probables socios de investidura. Mientras tanto, los socialistas, liderados por la ex vicepresidenta primera María Jesús Montero, obtuvieron solo 28 de los 109 escaños disponibles, repitiendo así el patrón en Aragón, donde también concurría una ministra del gobierno de Pedro Sánchez, y descendiendo ligeramente en escaños, en el caso andaluz, pasando de 30 a 28. Es el peor resultado para el PSOE andaluz en una región considerada antaño como el feudo socialista por antonomasia. El partido que claramente supera las expectativas demoscópicas es la izquierda soberanista de Adelante Andalucía. Cuatriplica sus escaños, pasando de 2 a 8, aunque sin conseguir ser una fuerza definitoria para la gobernabilidad, y repite así el crecimiento de formaciones similares por todo el Estado español como UPyL en Castilla y León, Chunta Aragonesista o Bildu en País Vasco. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado que el tiempo se agota para que Teherán llegue a un acuerdo nuclear con Washington y logre un alto el fuego permanente, amenazando con reanudar las hostilidades en la guerra que ha trastocado Oriente Medio. El domingo por la noche, el presidente republicano advirtió que Irán debe actuar con rapidez o, según sus propias palabras, no quedará nada de ellos. Estos comentarios se producen mientras las conversaciones de alto el fuego permanecen estancadas, sin que ninguna de las partes esté dispuesta a ceder en sus demandas y, según los negociadores, las diferencias siguen siendo significativas. La mayor discrepancia radica en el programa nuclear iraní. La administración Trump busca el compromiso de Teherán de desmantelar su infraestructura, pero la República Islámica quiere mantener parte de ella para su uso civil. Washington también exige que Irán entregue sus reservas de uranio altamente enriquecido, uno de los principales objetivos declarados por Trump para la guerra. Irán posee aproximadamente 440 kilogramos de uranio enriquecido al 60%, un paso técnico cercano a los niveles necesarios para fabricar armas nucleares, lo que le otorga a Teherán los medios fisionables para producir entre 10 y 12 bombas nucleares. El domingo, una delegación pakistaní viajó a la capital iraní para reunirse con el presidente del Parlamento y explorar la posibilidad de facilitar nuevas conversaciones con Estados Unidos. Un ataque con drones provocó un incendio en el perímetro de la central nuclear de Baraka, en los Emiratos Árabes Unidos, el domingo, lo que tensó aún más un alto el fuego ya frágil relacionado con el conflicto con Irán. La oficina de prensa de Abu Dhabi informó de que un generador eléctrico se incendió en el exterior de las instalaciones principales. El comunicado añadió que no se habían registrado fugas radiactivas ni heridos y confirmó que la central seguía funcionando con normalidad. La Agencia Internacional de Energía Atómica añadió que un reactor dependió brevemente de generadores diésel de emergencia. Ningún grupo reivindicó inmediatamente la autoría y los Emiratos Árabes Unidos no culparon públicamente a nadie. Sin embargo, las tensiones con Irán se han intensificado considerablemente en las últimas semanas tras repetidos ataques con drones y misiles relacionados con el conflicto regional más amplio.
El incidente se produce mientras las negociaciones de alto el fuego entre Irán y Estados Unidos siguen estancadas, lo que aumenta el temor a que el conflicto pueda reavivarse. Las fuerzas israelíes han interceptado la flotilla Global Sumud, compuesta por unas 50 embarcaciones, frente a las costas de Chipre, tras su salida del sur de Turquía la semana pasada. La flotilla fue interceptada a 250 millas náuticas de la costa de Gaza y, a diferencia de operaciones anteriores, se produjo a plena luz del día. Los organizadores de la flotilla retransmitieron la operación en directo a través de la red social X. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel advirtió que no toleraría ninguna violación del bloqueo naval impuesto a la Franja de Gaza y ha denunciado que la operación fue llevada a cabo por dos organizaciones turcas violentas, el Mavi Marmara y la Fundación de Ayuda Humanitaria, alegando que su propósito era servir a Hamás. Por su lado, el Ministerio de Exteriores turco declaró que condenaba la intervención de las fuerzas israelíes contra la flotilla en aguas internacionales, tachándola de nuevo acto de piratería. Las medidas para hacer frente al último brote de ébola han comenzado en serio en la República Democrática del Congo y en Uganda. Los primeros convoyes del gobierno congoleño y de la Organización Mundial de la Salud, cargados de suministros médicos, han llegado a la región de Bunia, la más afectada. Esta mañana hemos traído todas las tiendas de campaña para montar los centros de tratamiento. Sabemos que los hospitales ya están desbordados por los pacientes. Me gustaría informar a la población de que tenemos 59 pacientes que están recibiendo atención médica activa en estos momentos. Pero nos estamos preparando para tener centros de tratamiento en los 3 emplazamientos para poder ampliar nuestra capacidad. El virus del ébola, que provoca fiebre, diarrea y hemorragias, tiene una tasa de mortalidad extremadamente alta. En el brote actual, más de 300 personas han enfermado y el número de fallecidos supera los 80. La Organización Mundial de la Salud ha declarado una emergencia de salud pública internacional. No existe ni vacuna ni medicación eficaz contra la cepa del virus del ébola que se está propagando actualmente. El brote solo puede combatirse aislando a los pacientes y tratando los síntomas. El primer ministro indio, Narendra Modi, estuvo en Suecia este domingo, donde se reunió con su homólogo sueco, con la presidenta de la Comisión Europea y con líderes empresariales europeos e indios. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, reiteró el compromiso con el acuerdo comercial entre la UE e India que ambas partes firmaron en Nueva Delhi en enero, calificándolo como el inicio de una nueva era dinámica. Nuestro siguiente paso debe ser alcanzar un acuerdo de inversión. Es la pieza que falta en el rompecabezas de nuestra cooperación económica reforzada, especialmente en un mundo en el que las cadenas de suministro se están reestructurando y la seguridad económica nos plantea retos como nunca antes. Profundizar nuestros lazos de inversión nos ayudará a reducir el riesgo, a diversificarnos. Básicamente, se puede decir que el acuerdo comercial nos abrió la puerta y que un acuerdo de inversión nos permite atravesarla. A continuación, Modi se desplazará a Oslo para la tercera cumbre India-Nórdicos y su gira concluirá en Italia el 20 de mayo con una visita a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha pedido a la Comisión Europea que flexibilice sus normas fiscales para los hogares y las industrias que se enfrentan al aumento de los costes energéticos. En una carta enviada a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, Meloni afirmó que la Unión debería tratar la seguridad energética con el mismo nivel de urgencia e importancia que el gasto en defensa. Meloni aseguró que la seguridad no debe medirse solo en términos militares, sino también en función de si las fábricas pueden seguir funcionando, si las familias pueden permitirse pagar las facturas de energía o si los gobiernos pueden mantener la estabilidad económica. Meloni argumenta que Bruselas flexibilizó sus normas presupuestarias en respuesta a la guerra en Ucrania y en cuanto a la creciente preocupación por la preparación militar de Europa. Italia busca ahora una flexibilidad similar para las medidas energéticas de emergencia.
Unas 10 nuevas presuntas víctimas se han presentado en el marco de una investigación francesa sobre la red del fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein. Francia abrió una investigación por tráfico de personas después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicara la última tanda de documentos sobre Epstein en enero. Los magistrados franceses pretenden investigar posibles delitos cometidos en Francia o en los que hayan participado autores franceses para facilitarlo. La fiscal de París afirmó que en total se han dado a conocer unas 20 presuntas víctimas, incluidas unas 10 que ya eran conocidas por los investigadores. El exministro de Sanidad británico Wes Streeting ha anunciado que se presentará para sustituir a Keir Starmer como líder del Partido Laborista y primer ministro. Streeting calificó la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea como un error catastrófico y afirmó que el país debería plantearse volver al bloque. Si crees que eres lo suficientemente bueno para el cargo más alto y si crees que tienes las ideas adecuadas para el país, debes estar dispuesto a presentarlas, a contrastarlas con otros candidatos y a ganar unas elecciones. Starmer se enfrenta a una creciente presión para dimitir, especialmente después de que el Partido Laborista sufriera importantes pérdidas en las elecciones locales la semana pasada. El Reino Unido votó salir de la Unión Europea en 2016 tras una campaña muy divisiva liderada por el ex primer ministro conservador Boris Johnson. La primera ministra italiana Giorgia Meloni y el presidente Sergio Mattarella llegaron el domingo a Módena para reunirse con las personas heridas por un conductor que arrolló a una multitud en el centro de la ciudad. 8 personas resultaron heridas, 4 de ellas de gravedad. El autor, de 31 años, circulaba a 100 km por hora antes de dirigir su vehículo contra los peatones. A continuación, el coche se estrelló contra el escaparate de una tienda de ropa, aplastando a una mujer a la que tuvieron que amputarle ambas piernas. Tras estrellarse contra el escaparate, el hombre salió blandiendo un cuchillo e intentó huir. Varios transeúntes lo derribaron al suelo y lo desarmaron hasta que llegó la policía al lugar. El hombre ha sido acusado de intento de asesinato en masa y agresión con agravantes por uso de arma blanca, pero no de terrorismo, ya que tenía problemas mentales. Según el alcalde de Módena, el hombre de 31 años estuvo en tratamiento por esquizofrenia entre 2022 y 2024. En una entrevista, sus padres también confirmaron que había estado bajo la atención de los servicios de salud mental en aquella época. Shakira gana una batalla judicial a Hacienda tras más de 8 años y recuperará 60 millones de euros. La Audiencia Nacional de España ha señalado que Hacienda le impuso indebidamente más de 55 millones de euros en liquidaciones y sanciones y ha ordenado la devolución íntegra a la cantante con intereses. En un comunicado, Shakira asegura que nunca hubo fraude y denuncia que aún así se le trató como culpable. La sentencia concluye que las autoridades fiscales no lograron demostrar que la artista residiera en España durante más de 183 días en 2011. Este procedimiento solo hace referencia al ejercicio de 2011 y no tiene efectos sobre lo ocurrido en ejercicios posteriores. La artista ya alcanzó un acuerdo de conformidad frente a una acusación de delito fiscal por los años 2012 a 2014 y reconoció que debió declararse en esas fechas residente en España. La pena ascendió en suma a 3 años de cárcel y aceptó el pago de una multa de 7,3 millones de euros. ¿Por qué son tan caros los alimentos en Europa? Los fondos que invierten en productos alimenticios están haciendo subir los precios en todo el mundo. Este problema afecta especialmente al café, el cacao y el aceite de coco, según afirmó Adam Mokris, director ejecutivo del Grupo Mocate en el Congreso Económico Europeo. Señor presidente, me gustaría preguntarle cuáles son las perspectivas para el precio del café, el cacao y el chocolate, ya que estos productos son bastante caros. Hay mucho movimiento en el mercado especulativo. Muchos fondos y grandes grupos de capital están invirtiendo en materias primas agrícolas y alimentarias en las bolsas, lo que hace subir el precio. Históricamente hablando, las fluctuaciones de precios han sido elevadas, especialmente en el caso del café, el cacao y los aceites. El aceite de coco en las bolsas tiene consecuencias
necesarias para la industria alimentaria. No ha habido una especulación tan extensa en muchos años. ¿Pero significa esto el fin de los alimentos baratos en Europa? ¿O se trata simplemente de algún tipo de ciclo económico y podemos esperar que las cosas mejoren? La comida barata en Europa se agotó hace unos años. Todo ha cambiado. El coste de la cesta de la compra es elevado. Los consumidores eligen los productos y artículos en tienda y con cautela, y se benefician cada vez más de las promociones. También eligen entre marcas blancas o productos con descuento que están en oferta en la tienda. ¿Es la expansión al extranjero el camino a seguir para los productos polacos en este mercado difícil? ¿O cómo ve la comida polaca en Europa y más allá? Decimos que el mercado nacional nos da de comer y las exportaciones lo desarrollan. Está claro que el mundo es más grande. Los mercados extranjeros y la expansión ofrecen oportunidades para las exportaciones en el sentido más amplio. Por eso cuidamos el mercado nacional como una familia y como empresa. Empezamos a construir nuestro negocio hace 36 años y ahora estamos creciendo a través de las exportaciones, la expansión geográfica y la diversificación de productos y mercados. ¿Y qué mercados son clave para el Grupo Mokate? Somos una empresa europea con maravillosas raíces polacas, por lo que nos centramos en los consumidores. Más de la mitad del negocio del Grupo Mokate se desarrolla en Europa. Sin embargo, nuestra mayor expansión y crecimiento es en países no europeos y en otros continentes como Oriente Medio, África y Sudamérica. También tenemos una presencia significativa en el sudeste asiático. Un pequeño papel verde. Quien lo recibía debía presentarse en un gimnasio para aclarar su situación. Pero lo que ocurrió después cambió para siempre la vida de miles de personas. París, 14 de mayo de 1941. Por orden de las autoridades alemanas, la policía francesa arrestó a unos 3.800 hombres judíos y los deportó a campos. Más de 3.000 nunca regresaron. Hoy, una exposición en la Embajada de Francia en Berlín conmemora esta primera gran redada en la Francia ocupada. Todas las fotos tienen un significado y sobre todo son nuestra memoria y quizá también nuestro futuro. Es una prueba irrefutable de lo que ocurrió. Yo tenía 6 años, vi a mi padre por penúltima vez y me alegra mucho seguir siendo lo suficientemente mayor como para poder hablar de lo que pasó. La exposición reúne 98 fotografías que durante décadas se consideraron perdidas y que fueron redescubiertas en 2020. Detrás de la cámara estaba Harry Kroner, un fotógrafo berlinés que también era de origen judío. Irónicamente, fue Theodor Dannecker, un oficial de las SS, quien le encargó documentar la redada. Was wir als Claims-Konferenz möchten, lo que queremos decir desde la conferencia de indemnizaciones es que la memoria es un componente esencial de la vida social contemporánea. Lo que vemos hoy aquí son inicios que también existían entonces. Por eso la memoria no solo nos concierne en el pasado, sino también de forma concreta en el presente. El proyecto busca reforzar la memoria en Europa. Liliane Riesfeld habla regularmente con estudiantes sobre su historia, lo que le da esperanza en un futuro pacífico para las próximas generaciones. Pero los recuerdos de aquellos días nunca la han abandonado del todo y algunos solo regresaron décadas después. 80 ans après, Hace unos años, 80 años después, recordé la ropa que llevaba cuando acompañé a mi madre y a mi padre a la comisaría. No había tenido ese recuerdo durante años y de repente tuve una imagen, un vestido azul con bordados y dibujos. Y ese recuerdo volvió a mí 80 u 85 años después. Des fantaisies sur une robe et ce souvenir m'est revenu 80 ans ou 85 ans après. La exposición podrá verse en la Embajada de Francia en Berlín hasta el 9 de julio. Más de 60 años después de la excavación del Jardín de los Fugitivos, los investigadores han hecho un nuevo descubrimiento extraordinario en Pompeya. En el famoso yacimiento de Campania se ha revelado la identidad de una de las víctimas de la poderosa erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo, que arrasó esa ciudad romana, así como la cercana de Herculano.
La víctima era un médico que se vio sorprendido por la lava y ha sido identificado gracias a los instrumentos médicos que llevaba consigo en su vida. Junto a una de las víctimas de un molde se encontró un objeto que al principio no entendimos. Realizamos una tomografía computerizada y así nos dimos cuenta de que probablemente se trataba de un médico. Un médico que llevaba una pequeña tablilla de pizarra, instrumentos quirúrgicos y bisturís. Todo ello contenido en un recipiente de material orgánico cuyo molde vemos aquí. El uso de tecnologías de diagnóstico avanzadas, incluyendo escáneres asistidos por IA y reconstrucciones tridimensionales, ha permitido analizar el contenido del molde sin comprometer su integridad. Se trata, por tanto, de una persona que en el momento de huir llevaba consigo las herramientas de su oficio. Una profesión que evidentemente ejercía no solo durante el horario laboral, sino a lo largo de toda su vida, incluso en este trágico momento que acabó con la muerte de esta persona y de otras 13, hombres, mujeres y niños. La investigación es el resultado de un trabajo interdisciplinar que, gracias a la colaboración de arqueólogos, conservadores y docenas de expertos, ha revelado no solo un objeto, sino los detalles de esta vida truncada. Bulgaria ha ganado Eurovisión por primera vez en su historia en una noche marcada por la polémica. Lo ha hecho con el tema festivo Bangaranga, interpretado por Dara. A pesar de no figurar entre las favoritas, los ritmos contagiosos de la canción y una coreografía perfectamente sincronizada conquistaron tanto al público como a los jurados. Sigo en estado de shock, no sé qué está pasando de verdad. Nadie creía que pudiéramos ganar, ni que Bangaranga lo hiciera. Esta noche los Balcanes están unidos y es algo increíble. Mientras Dara hablaba de unidad, para muchos esta edición de Eurovisión pasará a la historia como una de las más divisivas. Antes del espectáculo se registraron numerosas protestas en los alrededores del recinto y en distintos puntos de Viena por la participación de Israel. El israelí Noam Betan terminó en segunda posición. El israelí Noam Betan quedó en segundo lugar en el Festival de Eurovisión de este año en Viena, empañado por las protestas y un boicot a la participación del país. Este es el segundo año consecutivo en el que Israel queda en segundo lugar, en gran parte gracias a una gran cantidad de votos del público. Sin embargo, la Unión Europea de Radiodifusión, que organiza el concurso, tuvo que endurecer las normas de votación este año después de que supuestamente Israel llevara a cabo una intensa campaña de presión para conseguir votos para su participante en la edición del año pasado. La actuación de Betan fue recibida tanto con fuertes vítores como con abucheos mientras interpretaba su balada rock Michel en hebreo, francés e inglés. Cientos de manifestantes en contra de la inclusión de Israel se habían reunido también fuera del recinto junto con los aficionados. España, los Países Bajos, Irlanda, Islandia y Eslovenia protagonizaron el mayor boicot político de la historia de Eurovisión por la participación de Israel. Por su parte, la cadena belga VRT declaró antes de la final que era poco probable que compitiera en la Eurovisión del año que viene si la Unión Europea de Radiodifusión no celebraba una votación directa sobre la participación de Israel en el concurso. ¿Qué países europeos exportan más residuos plásticos? Alemania fue el mayor exportador de residuos plásticos del mundo en 2025, con un envío de 810.000 toneladas al extranjero. Le siguió Reino Unido con 675.000 toneladas. Se trata de la cifra más alta del país en 8 años y generó suficiente cantidad como para llenar unos 127.000 contenedores. Así lo indica un estudio realizado por periodistas del The Watershed Investigation y de la ONG medioambiental Basil Action Network para el diario The Guardian. Gran parte de los residuos se enviaron a Turquía, el mayor receptor actual de los residuos plásticos que genera la UE. Le siguen Malasia, Indonesia y Vietnam. La exportación de residuos plásticos a Turquía y a países no pertenecientes a la OCDE aumentó drásticamente en los últimos años, desde 2023. Esto se debió probablemente a los elevados costes energéticos que provocaron el cierre de las operaciones de reciclaje en la UE.
Las exportaciones de residuos plásticos de la UE a países no pertenecientes a la OCDE aumentaron hasta los 45 millones de kilos al mes en diciembre de 2025, desde una media de más de 39 millones de kilos mensuales en 2021. A partir de noviembre de 2026, en virtud del reglamento sobre el traslado de residuos, la UE tiene prohibido exportar residuos plásticos a países no pertenecientes a la OCDE, a menos que dichos países puedan gestionarlos de forma sostenible. Bienvenidos al programa de verificación de datos de Q. ¿Y si la Unión Europea restringiera las VPN? Esa pregunta ha estado circulando ampliamente en las redes sociales en semanas recientes y algunos usuarios han advertido de lo que describen como una seria amenaza a la libertad digital. Pero la controversia se basa en gran medida en un malentendido. Todo comenzó en enero cuando el Servicio de Investigación del Parlamento Europeo publicó un informe en el que se señalaba que las redes privadas virtuales, más conocidas como VPN, se utilizan cada vez más para eludir los sistemas de verificación de edad en línea. Las VPN pueden ocultar la dirección IP del usuario y hacer que parezca como si se estuviera conectando desde otro país, lo que podría permitir a los menores eludir las restricciones de edad nacionales. El informe avivó rápidamente las afirmaciones de que Bruselas quería tomar medidas drásticas contra las VPN y algunos usuarios señalando referencias y describiéndolas como lagunas que debían ser solventadas. Pero el documento no es una posición oficial de la Unión Europea, se trata simplemente de un documento informativo que recoge distintas perspectivas, no de una propuesta que defiende restricciones a las VPN. La confusión aumentó aún más después de que Henna Virkkunen, la comisaria europea responsable de soberanía tecnológica y seguridad, presentara la nueva aplicación de verificación de edad de la Unión Europea. Durante una rueda de prensa, cuando se le preguntó cómo podría la Unión Europea evitar que los menores eludieran el sistema utilizando VPN, Virkkunen reconoció que ninguna tecnología es totalmente infalible, pero mantuvo que, no obstante, las normas deben seguir siendo aplicables. Ese intercambio alimentó aún más la confusión sobre la postura de la Unión Europea ante las VPN. Sin embargo, más tarde aclaró que el objeto de la aplicación es hacer que los sistemas sean más difíciles de eludir, no restringir las VPN. Además, su oficina confirmó que no hay absolutamente ninguna campaña de represión contra las VPN. Hasta aquí el informativo de este lunes. Gracias por seguirnos y por todos los me gusta que nos dejan. Se quedan con el tiempo y el no comen del día, en el que verán la gran Expo Felina de la India, una gran feria en la que los protagonistas son los gatos, ya sea que vayan disfrazados o participen en concursos de belleza. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Euronews, el tiempo. Buenas noches.
Babies.